Muy buenos días, querida familia de Radio María, ¿cómo están? Espero que muy bien. Si es así, me alegro mucho. Por aquí les saluda y les da los buenos días el Padre Obre, como todos los miércoles, juntos para compartir este espacio de reflexión, de noticias, de comunicación, encontrándonos con Dios a través de su iglesia, con cosas que van pasando en el mundo y que la iglesia también es parte de la realidad justamente de esta, digamos, ¿cómo podríamos decirle este mundo? ¿Complicado? Yo no diría complicado, complejo. Ahí está, me gustó más. El mundo complejo. Un mundo complejo que no se entiende fácilmente, que es bueno analizar las cosas, que no nos tenemos que quedar con lo primero que vemos o lo primero que escuchamos o lo primero que vemos en las redes, que es bueno tener ese espíritu y ese pensamiento crítico y a su vez también una iglesia que es maestra en su magisterio y que siempre nos está alimentando y ayudando justamente para nosotros ser cristianos en medio de este mundo complejo. Cuando digo también digo muy lindo, ¿no? Porque si bien a veces parece que la cosa es muy difícil, que tenemos muchas veces la sensación de que el mal le gana al bien, pero la realidad es otra, y la realidad es otra. Sigue habiendo esa esperanza, sigue habiendo gente que da a nosotros, siguen existiendo cristianos que lo arriesgan todo por llevar el Evangelio y por asistir a los que más sufren. La sensación de que a veces todo está mal no es la realidad propiamente del mundo, sino es lo que muchas veces los medios muestran, rayan, lo que las redes se hacen, digamos, eco. Y bueno, y que a través de las redes cualquiera genera opinión y no siempre los generadores de opinión en las redes son los que tienen la verdad o los que están preparados para eso. Cualquiera de nosotros, con un celular, con una computadora, podemos perfectamente generar esas opiniones, mostrar una realidad que a veces no es. Y después hay intereses, obviamente, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, la iglesia como maestra, además de ser madre, ser maestra en ese magisterio, siempre tiene que, digamos, poder profundizar y poder también buscar esas respuestas que necesitamos. Para Elvio Rodríguez, que está en la puesta al aire, allí en los estudios de Radio María del Uruguay, un abrazo muy grande para él. Y bueno, el saludo para todos ustedes que nos están escuchando desde las distintas frecuencias de Radio María en el Uruguay y también en las aplicaciones, en internet, en las redes, en fin, por un montón de lados que evidentemente pueden compartir con nosotros este programa. Tesoros Escondidos es el espacio, como ustedes saben, donde vamos descubriendo esas riquezas, ¿no? Vamos descubriendo esas riquezas. Y hablando de la iglesia y, digamos, esa palabra que puede generar como iglesia en un mundo complejo. Ustedes saben que hace unos días se llevó a cabo la Asamblea General de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Particularmente en esta Asamblea General se cumplen 80 años como aniversario. Y, y el secretario de Relaciones con los Estados y las Organizaciones del Vaticano, el arzobispo Paul Gallagher, recuerda la necesidad de trabajar por la paz mediante el desarme, el respeto del derecho humano y la superación de la crisis del multilateralismo. Palabras que justamente en esta asamblea se hicieron muy presentes, tuvieron mucho eco, así como el Papa León XIV cuando inició su pontificado, también este arzobispo, el secretario Raúl Gallagher, que es secretario, reitero, para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales, en la Asamblea General se abrió con un llamamiento a la paz, objetivo hacia el que deben converger los esfuerzos de la comunidad internacional, llamada a adaptarse a un mundo transformado y marcado por las amenazas emergentes. Ahí habla de promover la cooperación multilateral, ¿no?
esto lo pronunció en este discurso del 29 de septiembre, hace un par de días, allí en Nueva York, donde habla de esta cooperación que es esencial, dice él, para abordar los problemas del mundo. Y es necesario reafirmar los valores primordiales de la organización, promover la paz internacional, el desarrollo y los derechos humanos universales. Es decir, eso es el objetivo de la ONU hace 80 años. Hoy está muy lejos de esos objetivos, también hay que decirlo, ¿no? Hoy están las antípodas. De hecho, hubo grandes, ¿no? Como el propio presidente Trump y otros mandatarios que marcaron que la ONU se fue un poquito de lo que para lo que fue creado hace 80 años esta organización. Hoy está más preocupada por la Agenda 2030 y por todos estos enunciados de la propia agenda que en realidad son una porquería, parecen a través de palabras lindas, donde, entre otras cosas, quieren controlar la natalidad en países emergentes, en el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, pero lo disfrazan con titulares lindos. Entonces, uno lee los enunciados de la Agenda 2030 y dice, genial, qué bárbaro, el cambio climático, cómo hacer mejor las cosas, etcétera, etcétera, pero atrás de todo esto hay varios cangrejos por piedra, ¿eh? Entonces tener cuidado, ¿no? Porque en definitiva la ONU está enfocada en la Agenda 2030 y la Agenda 2030 está más sucia que una papa en este sentido, porque hay que tener en cuenta que nos va a dejar colgados de un pincel en la medida de que se pongan en práctica todos estos enunciados de la agenda. Bueno, entonces el propio secretario, en este caso en su discurso, hablaba de lo importante de lo que fue hace 80 años el objetivo de la ONU. Bueno, por otro lado, insistió en construir la paz. El arzobispo se detiene en la paz como no algo de ausencia de conflicto, es decir, la paz no es la ausencia de conflicto o el equilibrio entre adversarios, decía él. O que es un valor arraigado en el respeto mutuo, activo y envolvente, como lo dice el Papa León. O sea que, reitero, la paz no es la ausencia de un conflicto o un equilibrio entre los adversarios, sino un valor arraigado. Tiene que ser un valor que esté arraigado. Y a eso nos falta muchísimo también, ¿no? También criticó todo lo que tiene que ver con los avances en la tecnología, particularmente en la realidad nuclear, el silencio sobre las armas, pasa por la creación de confianza y, dice él, resulta chocante la carrera armamentística, que genera amenazas, obviamente. Bueno, el respeto del derecho internacional humanitario, para él decía que el pilar es la paz y el respeto del derecho internacional humanitario. Su violación, con ataques a civiles, hospitales, escuelas, lugares de culto, constituye un grave crimen de guerra. Promover la libertad, es otro de los temas que él subrayó, obviamente preservar la dignidad humana, cosa que la ONU en ese sentido está haciendo un poquito de agua, digamos, ¿no? No le estaría yendo muy bien en esto, teniendo en cuenta, reitero, la Agenda 2030. La de la ley, obviamente, citando aquí al Papa Francisco, que había afirmado que la labor de las Naciones Unidas puede considerarse como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho. Un poquito lejos está. Erradicar el hambre y la pobreza, obviamente, y desigualdades globales en lo que tiene que ver con aquellos países que están oprimidos por las deudas, por deudas. Bueno, el cuidado y la crisis climática, habla de una cuestión de justicia medioambiental, que se transforme en un negocio como se está transformando, ¿verdad? Porque hoy también vemos claramente que muchos promotores y denunciantes del aspecto climático y la crisis supuesta que estamos viviendo, en realidad tienen intereses de fondo y facturan muchísima plata. Habló de los migrantes y refugiados, tuvo presente el reto de la inteligencia artificial en estos tiempos, preservar los derechos de los trabajadores, bueno, Ucrania, Oriente Medio, Siria y África, el Congo, Sudán del Sur, narcotráfico y el Caribe, Sudeste Asiático. Bueno, en fin, por ahí fue parte de lo que expuso en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, Monseñor Gallagher,
que reitero, es el secretario de Relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales. ¿M? Y de hecho, se está dando, estamos a la expectativa también, porque vieron que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, promulgó, digamos, ofreció, si se quiere, el acuerdo de paz entre Israel y la Franja de Gaza, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, hace ya 2 días atrás, anunció este plan, ¿m? Que implicaría, gracias a Dios y esperemos, si esto se lleva adelante, el fin de la guerra en Gaza. El presidente Trump, acompañado del primer ministro israelí, Netanyahu, dijo que junto a Israel hay varias naciones de Medio Oriente y Europa que respaldaron la iniciativa, que tiene 20 puntos, la iniciativa de paz. Y esto hay que subrayarlo porque la mayoría de los países árabes están de acuerdo con la propuesta de Trump. Ahora el único que falta definirse es el grupo terrorista Hamas. Estos impresentables de Hamas, que hicieron aquel holocausto, ya va a ser 2 años, ahora el 7 de octubre, asesinando a miles de personas, masacrando niños, violando mujeres. Estos, estos terroristas todavía no se han pronunciado por el acuerdo. Faltarían ellos. O sea, queda claro de que si no se lleva adelante este acuerdo, ellos en definitiva son obviamente los culpables de toda esta guerra. A ver, esta guerra, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, esta guerra se termina el día que jamás diga, bueno, devolvemos los 40 o más de 40 rehenes que todavía tenemos en nuestro poder, vivos o muertos. Aparentemente más de la mitad estarían muertos. Bueno, devuelvan los cuerpos y los vivos. Los más de 40, casi 50 rehenes que todavía tienen en la Franja de Gaza. Y se termina la guerra. O sea, no se termina porque pasa esto. Entonces, hay unos puntos del acuerdo que yo subrayé que me parece muy importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, la liberación en menos de 72 horas de los rehenes que aún están en poder de Hamas. Uno de los puntos del acuerdo. El desarme y la desmovilización del grupo militante palestino. La eliminación de túneles e infraestructura de combate en Gaza. El cese de la operación militar de Israel en el territorio palestino. La liberación de cientos de palestinos detenidos en Israel. La entrada inmediata de ayuda humanitaria a Gaza. Entonces, este plan incluye, obviamente, el establecimiento de una junta de paz. Y bueno, para que si llega a este acuerdo, le queda jamás 2 o 3 días poder pronunciarse. Obviamente que se implementará esta junta de paz para supervisar la implementación de este acuerdo, y esta junta de paz estaría encabezada por el propio Trump, quien aseguró que también el ex ministro británico Tony Blair, aquel laborista, ¿se acuerdan? Quiere participar de ella. Y es una etapa posterior. Siguiente paso, los palestinos votarían por una autoridad de transición en la que los terroristas asesinos de Hamas no podrían participar. O sea, la garantía de que al pueblo palestino gobernaría, sobre todo en esta zona, no la dictadura terrorista asesina de Hamas, sino un gobierno elegido por la gente. Bueno, dijo Trump que traemos un fin a la muerte y destrucción que hemos visto por muchos años, décadas, incluso siglos, y empezar de nuevo un capítulo de paz. Así que bueno, veremos cómo sigue esto, ¿no? La propuesta de si Hamas aceptará, y bueno, no está claro si Hamas aceptaría las condiciones del plan de Trump. Parece que hay un alto funcionario de Hamas que declaró a la BBC que funcionarios cataríes y egipcios entregaron el plan de la Casa Blanca para poner fin a la guerra en Gaza a los funcionarios de Hamas en Doha. Pero aún no se ha tomado ninguna decisión, lo que dice este alto funcionario. Y afirmó que Hamas se mantiene abierto a estudiar cualquier propuesta que pueda poner fin a la guerra en Gaza, pero enfatizó que cualquier acuerdo debe salvaguardar los intereses palestinos, garantizar la retirada total de Israel y Gaza y poner fin a la guerra. Y sí, obviamente. Claro, lo que pasa es que Hamas quiere seguir gobernando esta zona por medio de elecciones totalmente truchas, ¿no? Eso está clarísimo. Pero yo no sé si ellos van a aceptar que ellos
no puedan participar en las elecciones para elegir las nuevas autoridades en caso de que esta propuesta se lleve adelante, porque incluye la propuesta de que jamás no participaría en esa elección, digamos, ¿eh? Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa. El acuerdo de este lunes también implica que Israel no ocupará ni se anexionará a Gaza y que sus fuerzas se retirarán del territorio por etapas a lo largo del tiempo. O sea, Netanyahu aceptó esta propuesta. Falta del otro lado, en fin. El Papa León, por otro lado, hablando sobre esto, dijo que le parecía, él estaba de acuerdo con la propuesta que hizo Trump y lo veía como una propuesta viable y llevada adelante, digamos, ¿no? Con posibilidad de llevar adelante. Dice, concretamente, dijo el Papa León, el plan de Trump es, para Gaza, es realista. Esperemos que jamás acepte. Lo dijo en el día de ayer el Papa León en declaraciones a algunos medios de prensa, ¿eh? Así que veremos, ¿eh? Debe aprobar, ¿eh? Y evitar la violencia. En fin, Elvio, ponemos un poquito de música, seguimos adelante, estamos en esta mañana de Radio María, en este día de Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, comenzando el mes 10º del año, el octubre, mes misionero, justamente, porque también es patrona de las misiones, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, así que este mes, un mes muy, muy especial, y este día también muy especial, obviamente. Del mundo, deja de ocultarte en lo profundo, sal de la tierra, cuida tu sabor, nunca lo pierdas. Ayuda a tus hermanos, que el mundo necesita de tus manos. Sal y luz, luz y sal, mezclado entre la gente, está Jesús en la ciudad, mostrará siempre un despertar. Luz, si tú iluminas, no puede ocultarse la ciudad sobre la cima. Excelente, mirando hacia el cielo con los pies. Bueno, señores, continuamos. Vamos ahora a compartir una invitación ya viniendo a nuestra propia iglesia, la iglesia uruguaya particularmente. Hemos conversado con la hermana Lilian, que es integrante de la comunidad del Cotolengo Femenino Don Orione, una gran amiga, Lilian, que le mando un saludo muy, muy grande. Hay una invitación para el mes de octubre, falta todavía unas semanas, pero bueno, lo bueno es empezar ya a ir recordándolo y agendarlo. Vamos a escucharlas. Conversamos entonces con la hermana Lilian. Ahora, estamos a un mes de una actividad que, si bien, reitero, falta un mes, pero es bueno conocerla y más adelante recordarla. Así que vayan agendándose una invitación muy especial. Y para eso vamos a darle la bienvenida a la hermana Lilian, que ella es de la comunidad del Cotolengo Femenino Don Orione. Ya hemos conversado con ella también, una amiga de acá, de este programa, de esta casa, y una amiga mía también. Así que le agradezco mucho a la hermana Lilian que nos reciba. Hola hermana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, padre? Bien, una alegría escucharte como siempre. Una alegría también que nos den esta posibilidad de poder entrar
en los hogares, en el corazón también de la gente que está escuchando. Bueno, viste que nosotros los uruguayos, si bien vos sos de Paraguay, ya nos conocerás obviamente, somos de dejar todo para último momento. Yo estoy rompiendo un poquito ese esquema porque estamos a un mes de una actividad y le estamos avisando con tiempo, ¿no es cierto? Para que no se quejen. Contanos de qué se trata. Sí, sí, ya cuando me habías dicho dije falta todavía, claro, se ve que ya estoy inculturizada porque también se me hacía que era con mucho tiempo de anticipación. Pero bueno, le queríamos hacer una propuesta acá desde el Cotolengo femenino, que está en Boulevard Artigas 4208, en el barrio Prado. Es una propuesta para jóvenes, específicamente para chicas de 18 a 30 años, que es una jornada de oración y servicio. La propuesta un poco consiste también en esto de ir generando también espacio para aquellas chicas que quieran como también tener como un fin de semana diferente, de poder estar en contacto con cada una de nuestras residentes, con la realidad de esta casa, compartir un poco también lo que es nuestra vida cotidiana de la comunidad de las pequeñas hermanas misioneras de la caridad, que tenemos hoy específicamente la misión de acompañar la realidad del Cotolengo. Ujú. Digamos que no es un retiro, sino que es un espacio donde se reza, pero también se trabaja. Claro, es una manera de confiarle a las chicas, compartirle a las chicas de manera práctica cómo vivimos nosotros. Queremos Bien. como también este desafío de poder mostrar también, porque muchas veces, ¿qué pasa? Que cuando conversamos con alguna de las personas que dice, pasamos frente al Cotolengo, sabemos que es el Cotolengo, pero no sabemos qué hacen ustedes, y tienen Claro, como una idea de cómo viven las chicas, de cómo vivimos las hermanas, pero capaz que no es la realidad. Entonces claro. nosotros quisimos hacer esta propuesta al menos ahora en estos momentos para esta franja etaria de jóvenes. Qué bueno, ¿eh? ¿Y quién te dice que por ahí no salga después alguna voluntaria o alguien que quiera dar algún servicio que siempre es bienvenido a la obra, ¿no? Claro que sí, también un poco esto de compartir la riqueza de nuestro carisma, y la riqueza también de esto Ujú. de poder servir a Jesús en los más pobres, como decía bien Don Orione, de poder también dejarse cautivar por el Señor a través de una sonrisa, una palabra, una alegría, una historia compartida, una vida que también desde la discapacidad, como suelen decir algunos de los voluntarios, nosotros venimos con una idea y nos vamos con Mm, otra, mm, porque también las chicas te van enseñando, las chicas amorosamente, nos van ujú. enseñando que la vida, más allá de las dificultades y la discapacidad, uno celebra constantemente la vida. ¿Sabés qué pienso? Que en estos tiempos donde y en mucho de las jóvenes que van, que corren, que trabajan, que estudian, que por ahí tienen alguna actividad en alguna parroquia o no, que van de un lado al otro, que viven estresadas, hacer un parate, parar un poquito, un fin de semana como estos, en este lugar tan especial, les va a venir muy bien a muchísima gente, ¿no? Descubrir una realidad que va más allá de lo que podemos producir o de lo que podemos hacer en nuestra cotidianidad. Claro, es también un poco la propuesta que habíamos pensado acá la comunidad religiosa, que también esto ya se fue replicando en otros Cotolengo, en otros lugares donde tenemos presencia en otros países, y vimos que es muy positivo porque también como aporta en la vida cotidiana de la joven, del joven que se va acercando. Mm, Es mm, bien, como dijiste, también el poder hacer un párate de la locura de la facultad, el trabajo, el estrés social, las redes sociales, todo. No es un retiro de silencio, sino que es compartir la vida así como tenemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y poder rezar lo que Jesús también me va mostrando, me quiere regalar también a través de la vida cotidiana, que mm, muchas veces nos claro. olvidamos por este estrés o esta locura con la cual
muchas veces estamos viviendo. Entonces la propuesta que hoy queríamos hacer era poder vivir este fin de semana del 25 y 26 de octubre. La idea sería sábado más o menos tipo 11, 11:30, llegar al Cotolengo, compartir con otras jóvenes que también van a decir que sí. Nosotras ya venimos rezando que por aquellas jóvenes que Jesús nos va a querer regalar para compartirle también la riqueza de nuestro carisma, y con las mismas chicas, con la comunidad religiosa, como te decía, hasta el domingo a la tarde. Sería un día intenso de vida en el Cotolengo. Buenísimo. Y cómo aquellas que estén interesadas, aquellas chicas que estén interesadas, ¿cómo tienen que hacer? Nosotros tenemos acá un flyer que te había hecho llegar. Sí. Está mi número de teléfono, el número de teléfono que aparece en el número de teléfono personal. Me escriben un mensajito y ya, si algunas quieren saber un poquito más, les puedo contar. Buenísimo. Y después ya vamos registrando, estamos haciendo como una inscripción como para tener también, ver si con cuánta capacidad o claro, a cuántas chicas también vamos a ir alojando. Y obviamente, después ya armaremos algún grupito donde vamos a ir dándole las indicaciones para cuando se acerque más la fecha. Obviamente, porque además calculo que son cupos limitados, ¿no? Es decir, en eso también a tenerlo en cuenta. Claro, hoy día yo le estoy pidiendo a Jesús que nos regale 7 chicas. Igual el Señor es mucho más generoso. Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Bueno, Clarito, sí, ahora sí. Vamos a, si tú me permitís, ahora después yo doy el número para aquellos que quieran ponerse en contacto contigo y bueno, y las invitamos a estas chicas entre 18 a 30 años que puedan vivir esta experiencia, ¿te parece? Sí, genial. Bueno. Directamente como para ir rezando. Es también una posibilidad, vuelvo a recalcar lo que recién dije, de poder bajar del tren, de la locura, de la rapidez y todo, y volver a conectarse con lo cotidiano y desde allí empezar a rezar qué es lo que Jesús realmente me está invitando a vivir, desde un voluntariado, desde una entrega a vivir mi vida cotidiana un poco más con clima de alegría, de festejo, o también que sabemos que Jesús le quiere pedir también a cada una de las jóvenes que vienen. Obviamente. Lo que siempre decimos es que todo lo que nos invita a vivir Él es para nuestra felicidad, así que no hay que tener miedo, ¿no es cierto? Claro que sí, eso totalmente de acuerdo. Y una cosita antes de terminar, está en el marco también del jubileo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Esto de Peregrinos de la Esperanza. Claro, está en el marco dentro de es una invitación a hacer una peregrinación desde la esperanza y desde una caridad viva, de lo que vamos viviendo también que el Señor nos va invitando. Por eso tiene el lema también dentro del marco de la peregrinación de la esperanza. Hermana Lilian, siempre es un gusto conversar contigo, no te pierdas, ¿eh? No. Y ya también, ya nos vamos a ir acercando cada vez que hay alguna propuesta así más grande. Seguro que nos acercamos para seguir invitando a través de este medio y les agradecemos también por ser instrumento para nosotras, para llegar también a tantas personas. Obviamente, el saludo para toda la comunidad y para todas las chicas de allí, las residentes. Un abrazo grande. Un abrazo, padre. Gracias. Bueno, señores, aquellas chicas que estén interesados entre 18 y 30 años... 25 y 26 de octubre, allí en el Cotolengo Femenino, en Boulevard Artigas y Suárez, Boulevard Artigas y Suárez, ahí en el Prado, tienen que ponerse en contacto con quien recién conversábamos, la hermana Lilian, 092-500-127. Reitero, anótenlo, incluso si hay gente que nos está escuchando, che, qué bueno para que mi nieta, para que mi hija pueda vivir esta experiencia. Bueno, comunicarse por cualquier información con la hermana Lilian, 092-500-127. Es una experiencia muy, muy impresionante. Yo siempre digo, cuando yo entré al seminario en el año 1997, miren ustedes, ya hace bastante, nuestro primer año, en el año 1997, que es el propedéutico, que es el introductorio del seminario, nuestra actividad pastoral fue en el Cotolengo masculino, es decir,
de los padres de Don Orione. Y siempre digo que es uno de los lugares donde uno recibe el mayor amor que podés recibir, el cariño de gente que tiene su discapacidad, de gente que la lucha todos los días, pero te dan un amor, un cariño, es muy, muy impresionante la experiencia, y eso me marcó mucho, me marcó mucho, y me ayudó mucho también a relativizar ciertas cosas de mi vida que antes de conocer esa experiencia para mí eran como wow, el mundo, se me termina el mundo. No, no se te termina el mundo. Cuando te encontrás con esta gente que tiene muchas menos posibilidades que vos, que les cuesta el doble, el triple o 4 veces más que vos salir adelante y lo hacen, vos decís, no, yo me tengo que callar la boca. Bueno, muy bien, compartimos ahí esta invitación para las chicas, para poder llevar adelante este fin de semana. Hoy estábamos celebrando, como yo les decía, a Santa Teresa del Niño Jesús, esta actualidad de su camino, de la infancia espiritual. Hay un libro, obviamente, Historia de un alma, que si no lo han leído, les recomiendo encarecidamente que lo hagan, porque la verdad es una joyita donde ella va contando toda su experiencia, ¿no? Donde uno ve a la santa humana, ¿no? Que creo que es muy, muy importante también tenerlo en cuenta. Y bueno, es una de las santas tal vez más conocidas y más queridas por los fieles, ¿no? Tiene devoción. Creo que está en el podio en primer lugar San Francisco, y Teresita de Jesús está ahí en segundo o tercer lugar, ¿no? Y bueno, es un testimonio de sencillez, de caridad. Y a diferencia de muchos santos, a Santa Teresa del Niño de Jesús no se la reconoce o por sus dotes intelectuales, aunque era muy aguda de pensamiento, eso hay que decirlo también, eh, tampoco sus dotes artísticos, digamos, aunque también ella tenía lindos poemas, ni por esos arrebatos místicos sobrenaturales que vivió su fundadora, Santa Teresa de Jesús. Es decir, sus dotes físicos también fueron limitados, siempre fue débil, enfermiza, y también esa capacidad de liderar fue una capacidad que la ejerció modestamente. De hecho, su mayor responsabilidad en el convento fue ser maestra de novicias. Nunca llegó a ser priora, ni fundó un monasterio, mucho menos fundó una congregación. Y sin embargo es una de las santas más conocidas y queridas. Es decir, por eso llama la atención cómo Teresita, la pequeña, monja carmelita, descalza, se ganó el cariño y el reconocimiento de su comunidad y de la iglesia entera. Ni bien murió ella, se empezaron a compartir sus manuscritos. Muy pronto fueron impresos formalmente, ya que había mucha demanda de sus... Las ediciones se multiplicaron al punto que hoy esto que yo les decía, este libro famoso, Historia de un alma, es un clásico con multitud de ediciones, y parece que Historia de un alma está traducido a más de 100 idiomas, imagínense, idiomas y lenguas, obviamente. Eh, Según datos de la Casa General del Carmelo, donde ella perteneció, actualmente existen más de 60 institutos religiosos en el mundo inspirados en ella o en su caminito. Su imagen es de las más populares en el mundo, después de las de Jesús crucificado y resucitado y de la Virgen en sus advocaciones. No existe una sola diócesis en el mundo donde no exista una bajo su patronazgo. Montevideo, sabemos, Santa Teresita hay varias parroquias. En Canelones, de donde yo pertenezco, está la parroquia de Juanicó, por ejemplo. Las devociones a ella son de valor alto en la piedad. Novenas, oraciones, su persona, testimonios y escritos, inspirado una multitud de obras de arte, la pintura, escultura, música, teatro, cine. En fin, hay grandes peregrinaciones, sus lugares históricos, geográficos, digamos, son centros de grandes inspiraciones. La Basílica de Lisieux, por ejemplo. Es muy querida, es leída y es venerada, no solo por cristianos, sino por personas con diferentes credos, e incluso no creyentes. Ahora, ¿en qué consiste su camino de la infancia espiritual?
Parece que en numerosas ocasiones en las que Santa Teresita se sentía muy pequeña, débil, frágil y pobre, solía sacar provecho espiritual poniéndose como a la sombra de Dios, confiando en su providencia, en su misericordia, sabiendo y sintiendo que no era capaz de imponerse las tareas de sus hermanas de comunidad ni hacer las penitencias que ellas hacían. Ella descubrió un camino diferente. Por ese entonces se había dado a conocer en Francia la tecnología de los ascensores. ¿eh? Y no poder ascender por la penosa escalera de la perfección, pidió la gracia de un ascensor al cielo. Ella escribía: estamos en el siglo de los inventos. Ahora ya no se necesita subir los peldaños de una escalera. El ascensor los reemplaza ventajosamente en la casa de los ricos. También yo quisiera encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir esa ruda escalera de la perfección. He proseguido mis investigaciones y aquí he hallado, así como una madre acaricia a su hijo: te consolaré, te recostaré en mi seno y te meceré en mi regazo. Jamás se regocijó mi alma con palabras más tiernas, más melodiosas que estas. ¿eh? Tus brazos, Jesús mío, son el ascensor que ha de elevarme hasta el cielo. Para esto no necesito crecer, sino al contrario, quedar pequeña, achicarme cada vez más. Señor mío, has superado cuanto yo podía esperar, por eso quiero cantar tus misericordias. Teresita nos enseña en una verdad fundamental de la doctrina católica. La obra de la santidad es una obra de Dios en las almas. Esto no hay vuelta. Nada podemos hacer más grande que nos haga merecedores de este don. Y aquí surge la pregunta: ¿dónde queda el valor de las obras? La respuesta es sencilla. Las obras manifiestan la aceptación del don de Dios, es decir, que siendo la santidad obra de la persona, recibe tal don con las obras según lo manifiesta la palabra en la carta de Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta, como decía el apóstol. Y al contrario, alguno podrá fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré las obras por mi fe. Santiago 2, versículo 17. Y al igual que la santidad, la oración también es don de Dios, regalo de Dios, no una construcción humana. En las palabras de Teresita, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada, decía ella, lanzada hacia el cielo. Un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Y acá nos podemos preguntar nosotros, ¿cómo es nuestra oración personal? Ella hablaba de la oración como impulso del corazón, como esa mirada sencilla lanzada al cielo, como un grito de reconocimiento. ¿Vivimos así nuestra oración? ¿Estamos realmente empapados de Dios, que hace que mi oración sea un impulso del corazón, una mirada al cielo, un grito de reconocimiento a Dios? Esa es una pregunta que nos podemos hacer perfectamente nosotros, ¿no? Certeza la llevó a reconocer su pequeñez. Sin embargo, lo que a Dios agradece ella no solo fue tal reconocimiento, sino que él llegó a amar su pequeñez y pobreza, amén de su confianza en la misericordia divina. Decía ella en una carta: lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Santa Teresa nunca despreció las obras y los esfuerzos humanos, sino que los logró poner en lugar correcto, ¿no? El valor de estos esfuerzos está en el amor que depositamos en su realización. Y esto es muy importante, yo acá abro un paréntesis, porque a veces nosotros pensamos que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer, y en realidad no se trata la cantidad que hacemos, sino el amor que le ponemos. Sino el amor que le ponemos. El valor para ella está en el amor que depositamos en lo que hacemos. Yo puedo hacer 20.000 cosas, sin amor no sirve de nada. Puedo hacer 2 con amor y valen mucho más que las
que hice sin amor. ¿Mm? Es muy impresionante esto. ¿Mm? Es muy impresionante. En este sentido, un acto de amor puro, por más pequeño, sencillo y pobre que sea a los ojos, tiene más valor a los ojos de Dios. Y esto es clave para poder entender esta realidad concreta. Por eso, nosotros a veces nos refugiamos en el querer hacer cosas, perdón, para no encontrarnos con nuestra propia realidad, para no encontrarnos a nosotros mismos. Vivimos absolutamente descentrados, escondiéndonos en las actividades, para no encontrar a Dios que habita en nuestro corazón y no encontrarnos con nosotros mismos. Entonces uno ve muchas personas histriónicas, vieron, ansiosas o que van de un lado para el otro, que se hacen notar en todos lados, pero en realidad es porque en el fondo son esos conejitos disfrazados de león que lo que quieren y tienen terror a que se les descubra cómo son, porque no terminan de aceptarse, y no terminar de aceptarse es ir en contra al proyecto de Dios, porque Dios me creó. Si yo no me acepto, no estoy aceptando la obra de Dios, por lo tanto no estoy aceptando a Dios. Es muy sencillo esto. En este sentido, entonces, por más pequeño que sea el acto, cuando tiene amor puro, tiene mucho valor a Dios. El amor, decía ella, puede suplir una larga vida. Jesús no mira el tiempo, porque Él es eterno. Él no mira más que el amor, decía en una de sus cartas. Es muy, muy interesante justamente esta realidad de lo que significa la vida espiritual de Santa Teresita, Santa Teresa del Niño Jesús, en este día que estamos celebrando su fiesta. Y tantas parroquias, como decíamos, que están celebrando su fiesta patronal. Ponemos un poquito de música, Elvio, y seguimos adelante. Bueno, hay una realidad en esto de lo que nos pasa en nuestro mundo, las ansiedades, el no encontrar sentido a la vida, que tiene y repercute también con el tema de la salud mental. Nosotros estamos asistiendo, muy preocupados como sociedad, a una realidad que tiene que ver con mucha gente que está perdiendo la salud mental. En algunos casos, bueno, obviamente cuando uno se trata y cuando uno se acompaña psicológicamente, incluso espiritualmente también, pero sobre todo psicológicamente, hay un camino de sanación. Pero después están los casos extremos. Y ustedes saben la noticia de ya hace un par de meses sobre el sacerdote italiano, muy joven, sacerdote italiano, que se suicidó, se quitó la vida. Y fue muy llamativo, y es muy llamativo, todavía hoy se sigue reflexionando en torno a esto, de qué nos pasa, porque cuando uno se imagina un sacerdote, se imagina una persona llena de vida, una persona, digamos, que tiene las cosas claras, una persona que sabe para dónde va, y bueno, resulta muy llamativo cuando se trata de un sacerdote, joven, muy joven además, y aparentemente era un tipo que tenía, digamos, mucha comunión con los jóvenes, ¿no? Ahí con mucha vida. Bueno, fueron a buscarlo a su casa parroquial porque empezaba la misa y no estaba, y resulta que él estaba muerto, se había suicidado. Y eso llevó a la reflexión, y no es el único caso, esto también hay que decirlo. En este caso se supo porque la propia diócesis enseguida sacó un comunicado, reconociendo lo que había pasado. Yo hace un tiempo estuve en Brasil, y me contaba un sacerdote brasilero allí de la zona de San Pablo, en lo que iba del año en Brasil, lo que iba del año 2025, en Brasil ya había casi una decena de sacerdotes que se habían quitado la vida. A veces queda ahí, bueno, falleció, no sé. Yo creo que esto hay que visibilizarlo, algo está pasando también dentro de la vida espiritual. Además, muchos de los cristianos, muchas de las personas que se quitan la vida son cristianos, católicos, laicos, comprometidos, qué sé yo. Hay un sacerdote, un influencer que es amigo mío, Pablo Saboya, que es argentino, que yo lo convoqué y le pedí su reflexión sobre esto. Vamos en la parte final, yo ya me despido, vamos a quedarnos con él. Porque es un joven sacerdote, reitero, que lo vemos en las redes, en los medios, Pablo Saboya,
donde él también reflexiona sobre este tema. Le agradezco a Elvio al aire y le agradezco a todos ustedes que nos escuchan a través de Radio María. De mi parte, volvemos el miércoles que viene, después de las 8:30 de la mañana, con Tesoros Escondidos y la catequesis. Recuerden, ayudar a que Radio María se siga expandiendo y llegue a todos los rincones del país con la esperanza de Dios a través de nuestra Madre, la Virgen María. Que Dios los bendiga. Los dejo con esta charla con Pablo Saboya. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around. En estos días nos hemos encontrado con una noticia que es llamativa, tal vez no aparece tanto en los medios, sí el tema como el suicidio, pero no en el contexto. Estamos hablando de el suicidio del padre Matteo Balzano, un sacerdote italiano de 35 años, se suicidó, perteneciente a la diócesis de Novara. Y ha aparecido mucho en las redes, muchos comentarios, posteos, reflexiones, temas de salud mental, en fin, la vida del sacerdote también. Habla aquí un cura, que obviamente es una vida muy intensa, es hermosa, vale la pena, yo la recomiendo 100%, pero también hay cosas que uno tiene que preocuparse y mucho y cuidarse en su salud física y mental. Y hay un posteo, una linda reflexión de nuestro querido amigo el padre Pablo Saboya, que es sacerdote argentino, influencer, que lo vemos en los medios, que pertenece a la diócesis de San Martín en Buenos Aires, y que ya hemos conversado con él en el programa. Él en su posteo tituló Fe y tristeza a veces van juntas. Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Fabián, buenas tardes para vos y para todos los que están escuchando. Bueno, me gustaría hablar de otras cosas contigo, pero me gustó mucho tu posteo en el sentido de que profundo y reflexivo, teniendo en cuenta de que vos también sos un cura, sos párroco, sabemos lo que eso implica. Me gustaría tu reflexión sobre esta triste noticia. Bueno, la primera cosa que tengo que decir es que la noticia del suicidio del padre Matteo me impactó muchísimo. Yo no lo conocía personalmente. Él es como dijiste vos, de la diócesis de Novara, en el norte de Italia, cerca de Suiza, y me impactó muchísimo, primero por la noticia. Me imagino lo que, o trato de imaginarme lo que debe llevar una persona tan joven como tenía él, 35 años, a la decisión de quitarse la vida, pero sobre todo una reflexión sobre lo que vamos generando a veces en nuestros modos de vivir y en nuestras estructuras, como lugares de mucha soledad, ¿no? Yo no soy psicólogo, aclaro, yo no puedo dar un diagnóstico, no conocí a la persona, entonces no me meto en eso, pero evidentemente si algo empuja a alguien a quitarse la vida es que evidentemente está pasando un momento de mucho dolor y de mucho sufrimiento, y con esta decisión trata como de quitarse ese dolor. Generalmente es lo que suele pasar, ¿no? Exactamente. A mí me lleva a una reflexión en torno a cómo vivimos estos sufrimientos silenciosos a nivel eclesial y particularmente en la vida sacerdotal, en la vida de los curas, ¿sí? En primer lugar, yo creo que hay como un cierto error pululando en la cultura más eclesial, ¿no? De algunos, no de todos, pero de algunos, de cierta desconfianza hacia a las ayudas terapéuticas, psicológicas, ¿no? Como que mucha gente piensa que ciertos problemas de salud mental se tienen que resolver o con más fe o rezando, ¿no? Y esto me parece que es terriblemente nocivo para muchas personas. De hecho, en el posteo que vos haces referencia, que está en mi cuenta de Instagram, muchas personas lo escribían públicamente, y varios por privado también, que han pasado por momentos de profunda tristeza o inclusive de depresión diagnosticada, y gente de sus comunidades le decía que cómo les iba a pasar eso si ellos son personas creyentes. Si vos sos tan católica, ¿cómo vas a tener depresión? ¿No?
Y esto me parece que es un mensaje terrible, terrible, porque no se contradicen el tener fe con el pasar momentos de angustia, de depresión. Por eso el posteo le puse fe y tristeza algunas veces van juntas, porque es así. No es que yo tengo menos fe porque estoy atravesando un problema de salud mental. La salud mental hay que tratarla como ámbito específico de la salud. Entonces yo tengo que atender a mi salud mental así como atiendo a otras dimensiones de mi salud. A mí no se me ocurriría alguien que, no sé, se esguinza o se fractura un hueso, decirle, bueno, ahora reza el rosario para que se te cure. Absolutamente. Creo que a nadie se le ocurriría. Hecho, espero que a nadie se le ocurra. Pablo, de hecho nos pasa a nosotros los curas, seguramente a vos también, que hay momentos en que vos le decís a una persona que viene a conversar contigo, más desde un ámbito espiritual, mirá, este es un tema que es bueno que lo converses con un psicólogo, que puedas lograr un acompañamiento, porque son cosas distintas, son planos distintos. Como vos decías, cuando uno no es psicólogo no se puede meter en ese terreno, y tampoco un psicólogo se puede meter de repente en el área espiritual desde el punto de vista de la fe, pero creo que son cosas distintas. No la depresión no viene por una crisis de fe, uno puede tener la fe intacta y estar enfermo de esto, ¿no es cierto? Tal cual, son ámbitos distintos, pero que necesitan como un abordaje integral. Hoy le contaba a algunas personas que estábamos haciendo, hoy es fiesta patria en Argentina, el 9 de julio, feliz día, de la Independencia. Feliz día. Y gracias. Es tradicional comer el locro. Entonces estábamos con el grupo acá en la parroquia y estábamos preparando el locro y conversábamos justamente de esta noticia. Y yo les decía que a veces me pasa que en la confesión, en el sacramento de la reconciliación, a veces yo me animo a preguntar a la persona si está haciendo algún proceso terapéutico, si lo habló con algún psicólogo, porque te das cuenta que no es un problema espiritual. Te das cuenta que por ahí, no sé, está viviendo un drama, pero porque, no sé, está lidiando con una madre que es sumamente narcisista o está con un problema de depresión que lo atribuye a algo espiritual, pero necesita otro tipo de asistencia, ¿viste? Las personas somos una unidad y tenemos distintos síntomas frente a la realidad. Bueno, el tema es no confundirnos en el abordaje de esto, ¿no? Entonces me parece que un primer punto es no confundir la realidad de la salud mental con falta de fe o con falta de oración o que te falta espiritualidad, porque son ámbitos sumamente distintos. Una persona muy espiritual o con una profunda vida de fe puede tener tranquilamente un episodio de angustia o de depresión. Y la clave en esto me parece, tanto un ámbito como puede ser el espiritual, como en este caso un acompañamiento profesional desde lo psicológico, lo que sí es algo en común y que puede ser muy riesgoso en ambos, cerrarse, ¿no? Creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando se siente así es abrirse y buscar alguien que nos acompañe en el camino. Si es espiritual, puede ser un sacerdote, alguien preparado para eso, o si no, desde el punto de vista terapéutico, ¿no? El cerrarse creo que es un gran problema y es hasta letal. Totalmente, y ahí me parece que hay como un segundo puntito que tiene que ver más específico con nuestra cultura más presbiteral o de curas, por lo menos acá en Argentina lo que yo conozco, no quiero generalizar porque no tengo toda la data, pero me parece que hay algo específico en la salud mental de los curas que tiene que ver con lo siguiente. Mira, en el posteo mucha gente decía, tenemos que darnos cuenta de que los sacerdotes son seres humanos. Sí, ok. Y que les pasan las mismas cosas que los laicos. En un punto sí, en un punto hay como una cultura diversa. ¿A qué me refiero? Para mí, los curas venimos de una formación donde nos hemos sentido todopoderosos, ¿sí? Y todavía, por lo menos en Argentina, queda una especie de, ¿cómo decirte? Como un olorcillo a que si vas al psicólogo es porque sos débil, ¿no? Entonces hay como una especie de desconfianza hacia lo psicológico. Pero lo otro es lo que vos decís, el poder dejarnos acompañar. El cura, o los curas, tenemos muy en claro que estamos muchas veces en comunidades donde nos toca contener, acompañar, consolar, y eso está perfecto, obviamente, es parte de nuestra vida. Ahora, me parece que adolecemos muchísimo de la capacidad de
compartir con otros lo que nos pasa a nosotros y dejarnos acompañar, esto que vos decías. Porque yo, no sé, voy a la evidencia, en nuestras reuniones de curas, tanto en mi diócesis como a nivel nacional, regional, en yo tengo 18 años de cura, y o sea que de alguna reunión participé. Yo noto que estamos muy inclinados a, por ejemplo, compartir cosas que nos pasan en la pastoral, a compartir ideas, a compartir posturas, pero no tanto a compartir nuestro mundo interno. Tal cual. Pocas veces los curas nos juntamos con otros curas a decir, o con otro amigo, no sé, decir, che, ¿sabés que a mí me pasa tal cosa? ¿No? ¿Y cuál es el gran mal que veo en la cultura clerical? El juicio, ¿sí? Porque vos muchas veces no compartís ciertas vivencias que vas teniendo por miedo al dedito acusador, a lo que le está pasando a esto. Mirá lo que dijo, mirá lo que le pasa, y cómo va a decir esto, y cómo le va a pasar esto, ¿no? Y esto me parece que es sumamente crítico. En la Iglesia, el juicio, ¿no? Hacia la realidad de las personas hace que nos callemos, nos guardemos cosas que tal vez estamos viviendo por miedo a lo que van a decir, a cómo nos van a mirar, que nos van a juzgar, que no nos van a querer. Y entonces, en la cultura clerical, por lo menos lo que yo conozco, está muy presente esto de guardarnos. Nos quedamos para adentro y no decimos lo que nos pasa por miedo al castigo que se nos venga después. Claro, claro. Me acuerdo que espiritualmente un director que tuve espiritual, un acompañamiento, en el acompañamiento espiritual me decía, el mal espíritu te susurra de esto nada a nadie, y ese es un gran peligro. Exacto, y que, a ver, algunos me decían hoy, no, lo que pasa es que hay que revisarlo del celibato, que se casen. Bueno, se revisará, que haga lo que la Iglesia quiera, pero para mí no pasa solo por ahí, porque muchas personas casadas también atraviesan procesos de depresión y de angustia muy grande. No es el celibato el problema. Claro, el problema es cómo yo puedo estar con mucha gente, pero si como internalicé esta dinámica de encierro, yo puedo estar rodeado de gente, pero vivir una soledad terrible, ¿no? Entonces, esto me parece que estas son las dinámicas eclesiales que creo que hay que revisar. No nos pasa nada si nos mostramos, si nos conectamos con nuestra vulnerabilidad y si nos mostramos vulnerables, inclusive los curas, digo, ¿no? No pasa nada, al contrario, me parece que es muy sano que también las comunidades a las que acompañamos sepan que nosotros nos ocupamos de esto y que tratamos de vivir con integralidad lo que significa la salud corporal, la salud física, la salud psíquica y la salud espiritual, ¿no? Esto me parece que es sumamente urgente. A mí el caso del Padre Mateo me dejó pensando en todas estas dinámicas eclesiales que son más de silencio, más de juicio, y que repercuten, bueno, muy negativamente, el caso del Padre Mateo como al extremo, pero evidentemente estas cosas están y está bueno que las podamos hablar. Sabés que cuando hablabas de la realidad que conocés de Argentina, es tal cual lo que sucede en Uruguay también. Nuestras reuniones de curas, yo tengo 20 años de sacerdote y nunca escuché, y yo tampoco lo he hecho, lo digo, nunca escuché hablar de, che, esto me salió mal, o no sé cómo hacerlo. Es decir, siempre contamos las ganadas y, como vos decís, lo que hacemos y no lo que estamos viviendo. Y creo que si hay algo que también es parte de la vida del sacerdote, del cura, es el fracaso. El tema es cómo manejamos esto y cómo podemos aprender y dejarnos ayudar, ¿no es cierto? Porque el fracaso es una realidad en todo ámbito de la vida, en los curas también. Exacto. Vos fíjate, no sé cómo será la reunión, pero muchas veces contamos lo que hicimos y nos ponemos como en el lugar del que le sale todo bien, o si contamos algún fracaso es para reírnos, para convertirlo en chiste, pero pocas veces compartimos el fracaso como dolor. Pocas veces compartimos la búsqueda también desde nuestra fragilidad. Pocas veces compartimos las preguntas que tenemos. Porque si, por ejemplo, no sé, estoy confundido con un tema, ¿no? Estoy confundido con mi relación con una persona, ¿qué hago? ¿Con quién lo hablo?
¿quién me ayuda a discernir eso? Porque además todos tenemos la experiencia de que cada uno en su cabeza desarrolla cosas, piensa, pero siempre necesitas de otro para que te ayude como a objetivar un poco ese pensamiento, ¿no? Obviamente. Que a veces, no sé, por ahí muchos tendrán la idea o esta experiencia de que cuando vos pensás un tema y lo pensás solo, te enredás y buscas cosas, y no, ¿qué va a pasar? Y si yo digo, y si yo hago, y cuando lo hablas con otro, el problema se reduce un montón, Claro. pero porque tal vez vos hiciste en tu cabeza un gran mundo que no existe. Por eso es tan necesario el acompañamiento, pienso, el acompañamiento formal, como puede ser un acompañamiento espiritual, y también el acompañamiento de tener amigos Claro. curas con los que yo pueda también compartir lo que me está pasando, ¿sí? Absolutamente. Además, el hecho de que lo puedas hablar con otro, el otro va a ser totalmente objetivo. Te ayuda a objetivar lo que vos no podés mirarlo desde afuera, como decís, ¿no? Entonces te parece un monstruo, pero en realidad después ves que la montaña parió un ratón, porque tenés a alguien que te ayuda a verlo. Exacto. Y además también, digo, son muy importantes en la vida, en la vida en general, pero en la vida de los curas también, las redes de contención. Yo lo ponía en el posteo, ¿no? ¿Cuáles son mis redes de contención reales? Porque los curas muchas veces experimentamos que la gente, tenés mucha gente que te va a decir qué lindo, porque sos el cura, ¿no? Qué lindo lo que hiciste. Y a veces puede venir la pregunta de decirnos, bueno, ¿esta persona me quiere a mí o me quiere por mi rol nomás? ¿No? ¿Me quiere a mí como Pablo persona o está necesitando de mi rol? Quiere decir que si yo en algún momento me cambian de pieza como si yo fuera una pieza de un engranaje, le da lo mismo, ¿no? Y a veces podemos llegar a deshumanizarnos al punto de pensar que somos piezas de un engranaje, ¿no? Los curas, bueno, hoy estoy acá, mañana estoy allá y da lo mismo. Bueno, no da tan lo mismo, o por lo menos para los cambios necesitamos un proceso. Pero en nosotros, que nuestra vocación es de nuestra vida, que 24/7, un poco se genera esto, ¿no? ¿Quién me quiere realmente por lo que soy? ¿Me está diciendo que sí porque soy el cura? ¿Me está siendo obsecuente? ¿Me está tratando de ayudar? ¿O esto después lo va a chusmear con otro? ¿No? Hay muchas cuestiones que se juegan, ¿no? Por eso es tan importante revisar cuáles son como las redes reales de contención. ¿Con quién hablo yo las cosas? Absolutamente. Pablo, te agradezco infinitamente, siempre es un gusto escucharte, conversar contigo, y bueno, en este caso un tema que obviamente nos tiene que llamar a la reflexión y que no quede en solamente esta triste noticia, sino que nos ayude a pensar y a replantear esto también, ser críticos, ¿no? Autocríticos también, y esto que vos decías, el encuentro con los curas, la amistad con el cura, con otro cura, también cómo pararnos frente a nuestro pueblo, a nuestras parroquias, nuestras comunidades, y mostrar también nuestra humanidad a la gente, ¿no? No somos tipos que la tienen clara siempre, que son eficaces 100%, sino que hay momentos en los cuales también necesitamos muchas veces de ese abrazo, de ese apoyo y por qué no también, si es un caso que tiene que ver con lo psicológico, de ese acompañamiento. Es tan sano el acompañamiento, la terapia, que obviamente enriquece nuestro corazón de pastor también. Así que todo un tema y te agradezco infinitamente, Pablo. Gracias, Fabián, por la invitación y no, esto último, resaltar la importancia de una salud integral en todos, pero en este caso específicamente de los curas, y muchas veces el que cuida a otros es el que más atención tiene que prestar por su propio cuidado, así que es buscar eso. Sí, absolutamente. Un abrazo grande, hermano, y seguimos en contacto.